La Semana de la Moda en París es otro de esos eventos infumables que es atendido exclusivamente por unos cuantos inversionistas enchufados que piensan que pueden comprar su relevancia en la cultura alimentando con dinero la creación de los harapos más horripilantes, cuyas versiones más rebajadas luego se convierten en las tendencias que sí que son adoptadas para su producción y consumo masivo. Solo hay que mirar los espectáculos dantescos en los que se han convertido las pasarelas de moda, para entender las ideas a las que están expuestas las personas que las siguen o acuden a ellas. Los modelos, hombres o mujeres, cada año parecen cada vez menos ser hombres o mujeres y cada vez más una cruza entre alienígena y espectro sin alma, difícilmente diferenciable de una silla o una pared. En pocas palabras, la industria de la moda es, como la de la música o el cine, otra, con una única e irreemplazable idea sobre lo que el mundo debe de ser. Lo que a la moda la hace visualmente más perturbadora es que es la que intenta con más ahínco ser la Matrix sobre cómo la gente debería de vestirse, de maquillarse, de peinarse, de presentarse ante la sociedad. O por decirlo de una manera más clara, es la que intenta más descaradamente meterse en tu cabeza. ¿Cuáles son estas ideas? Para no hacer largo el cuento, la industria de la moda, de la música, del cine, la televisión, toda industria de la cultura en la actualidad funciona sobre lo que se puede resumir en una visión muy peculiar de, entre comillas, diversidad. Una, entre comillas, diversidad que solo existe dentro de los límites corporativos de sus marcas, televisoras, productoras, estudios y servicios de streaming. Y en consecuencia, esta llamada, entre comillas, diversidad, es una que paradójicamente no puede ni debe ser realmente diversa. Y es así cuando un imperio depende tanto de la proliferación de sus ideas para la continuidad de su existencia, que éstas se convierten en verdades de Estado. Y a la gente que no se rinde ante ellas, que no se postra, que no hinca la rodilla, las convierte automáticamente en enemigos del Estado. Y la realidad es que existen muy pocos que han desafiado tanto y con tanto éxito a este status quo, como el personaje que inspira, que encarna mejor la lección de esta semana. La polémica es la forma más barata y eficiente de publicidad. Un personaje que ha sido patologizado en los últimos años, que en otras palabras ha sido presentado como menos que un loquito del centro que no debe de robarnos nuestra atención y sin embargo ha logrado prosperar como ningún otro contra esta maquinaria de reemplazo y descarte, de hipocresía corporativa, de censura y de odio en contra de todo de lo que sí posee alma y originalidad. Un hombre complicado, con muchas capas y un historial de contradicciones internas, pero también un sujeto con una historia de superación, de perseverancia y de un talento infinito para crear y para crearse a sí mismo. En el capítulo de hoy, Kanye West y la importancia de desafiar el status quo. Nacido en Atlanta y criado en Chicago por su madre, el Kanye West de sus inicios era diferente al que hoy conocemos con el nombre de Ye, la última de sus iteraciones personales. Kanye West aspiraba a dejar las calles para convertirse en productor musical y diseñador, que desde un inicio entendió que el éxito en ambas carreras transitaban por el mismo camino. En los últimos 10 años se convirtió simultáneamente en uno de los artistas más influyentes y en uno de los diseñadores de moda más aclamado.
En 2016, Ye pasó de tener una deuda total de $56 millones a ganar 150 gracias a las ganancias acumuladas de su línea de tenis Yeezy, que solo durante este año y el siguiente acumularon $1.5 billones en unidades vendidas. En lo que toca a su carrera musical, Ye es a lo mejor el artista más influyente de la historia, y no precisamente por el número de discos vendidos, ni tampoco por el número de reproducciones o descargas acumuladas. Ye es el artista que ha influenciado más la forma de producir música popular, en el método y en el contenido mismo. Es uno de los precursores del abuso, para bien o para mal, de la distorsión electrónica de la voz, lo que hoy llamamos autotune. Un elemento omnipresente en casi cualquier éxito musical de nuestros días. Pero un tiempo esta parte a West no se le conoce por sus virtudes creativas, sino más bien por ser permanentemente señalado por los medios de comunicación. Encontronazos con los medios ha tenido no pocos. A raíz del divorcio con su ex mujer, la modelo Kim Kardashian ha caído en una espiral de confrontaciones mediáticas que, en últimas consecuencias, le costó haber sido removido de todas sus plataformas en redes sociales. Como casi siempre, volvemos al mismo tópico: la respuesta visceral y coordinada de las megacorporaciones que monopolizan Internet para patearle el culo a quien ya han juzgado, condenado y sentenciado a una muerte digital. Analizando el personaje, sería imposible afirmar que buena parte de su éxito está basado en la controversia, pero también es cierto que el tipo de controversia en la que se ha visto involucrado Kanye West recientemente es inadmisible para la industria que ha hecho millones de dólares a sus expensas, sí, sobre todo cuando toca el aspecto sensible de su agenda política, que todo actor, músico, director o persona relacionada con el medio debe asumir como convicción personal. Cuando Kanye West decidió mostrar apoyo en favor a Donald Trump, destapó una cadena de contradicciones en la narrativa mediática que, entendida hasta sus últimas consecuencias, nos lleva a preguntarnos: ¿qué está permitido pensar y qué está permitido decir? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Esclavitud, en el que pues no quería dejar pasar la oportunidad de hablar para el que, por lo menos para mí, es un referente que va más allá de lo musical. Es un tipo con el que, a través obviamente de su música, porque particularmente sus gustos de moda no son definitivamente los míos, pero sobre todo con lo que toca su tipo de música, con los temas que aborda y con las convicciones con las que transmite su arte, me siento muy identificado. Estoy hablando de Kanye West, que el último de sus encontronazos mediáticos, de su última controversia, pues tuvo que ver con que hace 2 semanas, si no me equivoco, o hace aproximadamente 8 o 9 días, se dio cita en un evento, en una pasarela en la semana de la moda en París. No
no hay que olvidar que Kanye West, a pesar de todo, sigue estando involucrado en muchísimos proyectos que tiene, de hecho, patrocinios con algunas marcas de moda. En fin, es una persona que está metida en el medio y, en consecuencia, pues su presencia, si bien a lo mejor no era esperada, pues tampoco era fuera de lo común. Se dio cita con una comentarista política de los Estados Unidos, que se llama Candace Owens. Es una chica afroamericana, negra, que tengo entendido son amigos de hace bastante tiempo, y se dio cita vistiendo un par de playeras que resultaron muy polémicas por lo que decían. Playeras muy sencillas, de color negro y blanco, en los que básicamente lo único que tenían impreso era la leyenda White Lives Matter, que en español vendría siendo algo así como las vidas blancas importan. Lo que resulta bastante interesante es que venimos escuchando la leyenda o el mote promocional de Black Lives Matter, que viene siendo, pues obviamente, la vida de las personas negras importan. Y este mote, esta frase ha sido promocionada ad nauseam, hasta la náusea, en todos los medios de comunicación, y es obviamente algo que definitivamente estoy de acuerdo. La afirmación tal cual de que las vidas de las personas de color importan es exactamente igual de importante como la leyenda que tenía impresa Kanye West en sus playeras en la Semana de la Moda de París. Es exactamente la misma playera en la que lo único que se subvierte es, ya tiré mi lamparita, en la que lo único que se subvierte es el color de la raza a la que se refiere. Más allá de eso, está claro que lo que tendríamos que decir como sociedad, como civilización, es que todas las vidas de todos los seres humanos importan, simplemente porque son vidas humanas. Entonces, los medios de comunicación hicieron lo que todo mundo presupuestaba que iban a hacer, que es perder la cabeza pensando que esta es una afirmación de alguna forma racista o controversial. Pero lo cierto es que lo que nos dice el sentido común es que no tiene absolutamente nada de controversial afirmar lo que Kanye West fue a decir con su playera a París. No tiene nada de controversial. Punto. Si podemos coincidir con que el eslogan de Black Lives Matter es relevante porque se está afirmando una verdad universal, de la misma forma los medios de comunicación debieron haber adoptado una postura de la misma racionalidad, del mismo alcance, que es que se está afirmando algo obvio, que todos los comentaristas que han salido a despotricar en contra de Ye debieron haber salido a decir que lo que se está diciendo, lo que Kanye West está diciendo, es algo del mismo calibre que lo que se ha promocionado, repito, en los últimos 2 años, y que efectivamente también es verdad.
Sin embargo, no fue el caso. El estercolero, porque no hay otra forma de referirse a Twitter, el estercolero de Twitter, con sus cuentas verificadas, sus cuentas de palomito azul, perdió completamente la cabeza. Y en la esquizofrenia, en la obsesión racialista que tiene esta gente bien pensante, a Kanye West simplemente lo han tachado, le han tildado de todo tipo de epítetos que son terriblemente racistas. Terriblemente racistas. La gente que defiende esta idea nominal de diversidad, que no puede ser ni atacada, ni cuestionada, ni nada, salió a decirle una serie de cosas que no es la primera vez que dicen de Kanye West o de cualquier otra persona de color que se sale del guión de lo que tiene que pensar. Y para contrastar un poco con otro personaje de una postura igual de comprometida, pero nada más que en el sentido contrario, lo podemos comparar con, por ejemplo, el rapero blanco de color, no recuerdo cómo se llama, Eminem, bueno, pero me refiero obviamente a Eminem, que fue en su día a lo mejor el más controversial de todos los raperos, no por el hecho de que sea blanco, sino porque el disco que yo me acuerdo perfectamente que yo tenía ese disco, no recuerdo cómo se llama tampoco el disco, pero donde trae su canción de Slim Shady, ese disco en particular es una maravilla porque era un tipo que pues básicamente se cagaba encima de todo lo que tenía que ver con el establishment de las ideas de Hollywood. Y al día de hoy, ya en la madurez a lo mejor de haberse entregado completamente a esa industria, durante los últimos, durante los 4 años de la presidencia del expresidente Trump, no dejó de insistir en que estaba en una lucha abierta, en una especie de misión sagrada para sacarlo de la presidencia de los Estados Unidos, y de que textualmente, esto lo estoy leyendo, no le importaba perder más de la mitad de su base de fanáticos. Nadie lo condenó, nadie de la industria bien pensante, ni tampoco de los medios de acceso a Hollywood, como se conoce a los medios que cubren la nota rosa en los Estados Unidos. Nadie vino a cuestionar esa postura política, que es legítima, por supuesto. Es una persona que tiene todo el derecho a utilizar su plataforma para promocionar cualquiera de sus ideas. En un entorno de libertad eso es lo más común, eso es lo que debería de pasar. Y que las personas que no estén de acuerdo con esa postura, cuestionarla. Y entonces ese es el mecanismo de real regulación de la libertad de expresión, la capacidad de poder cuestionar las cosas. Nadie cuestionó, nadie señaló con el dedo, ni mucho menos al artista blanco, irónicamente, al rapero blanco Eminem, por haber tomado esa postura tan radicalmente política, no tan propia de un artista, pero que sin embargo era, se puede decir, las ideas predominantes de Hollywood. Y es bastante poco
genuino pensar que ese tipo de rebeldía, tanto así como lo planteó en su día Eminem, de estoy dispuesto a perder toda mi base de, por favor, es decir, no estaba arriesgando absolutamente nada porque la gente que le paga, la gente que lo emplea para poder vender su música, pues esas son sus ideas. No así en el caso de Kanye West, que siendo afroamericano, dijo, o por lo menos se cuestionó, si verdaderamente la narrativa mediática que imperaba, bueno, que sigue estando vigente sobre la expectativa de cómo las personas de color o cómo un grupo específico tiene que pensar o tiene que votar. Y creo que creo que Ye no le gusta que le digan Kanye porque siente que en un podcast dice que, o sea, que le digan Kanye es casi como que a Muhammad Ali le dijeran Cassius Clay. Y es una postura muy radical, pero en fin, Ye. Yo creo que Ye tomó una postura muy inteligente, más allá de lo que cualquiera de nosotros puede llegar a pensar sobre el conflicto político, ¿no? Que hace referencia a las relaciones raciales en Estados Unidos o de cualquier otro tipo de conflicto en el que se preasume que un grupo de personas tiene que votar de una forma o tiene que pensar una serie de ideas. ¿Por qué? Porque por su color de piel, por su género, por sus preferencias sexuales. Y si lo piensas, si te pones a pensar cuál es la implicación de esto, es terriblemente discriminatorio. Esa idea de diversidad es terriblemente discriminatoria. Paradójicamente. Simplemente porque en esa idea de diversidad tu condicionamiento intelectual está limitado por tu raza, por tu género o por tu preferencia sexual. En otras palabras, en esa idea, entre comillas, de diversidad, eres lo que físicamente eres. Intelectualmente, todo lo demás no tiene ninguna importancia. No tiene importancia tus experiencias personales, no tiene importancia la forma en la que te has desenvuelto durante tu vida, tus relaciones sociales o tu experiencia académica. Nada de eso tiene importancia. No sé si me explico, pero básicamente dentro de esa forma de pensar tan promocionada en el mundo moderno, una persona con una preferencia sexual diferente tiene que votar de una forma en específico, porque eso es lo que se espera de una persona gay, lesbianas, trans, lo que quieras. Y a esto es precisamente a lo que se enfrentó Ye en esta última iteración de su permanente conflicto con los medios de comunicación. Porque si hay alguien que entiende perfectamente que el conflicto con los medios de comunicación, con la hipocresía o con la manipulación o con el gaslighting que permanentemente está en la agenda de las televisoras, de los noticieros, de las corporaciones que manipulan internet, ese precisamente es Kanye West. Lo tiene perfectamente claro. Y
en esta última parte de su vida en la que ha dado ciertas conferencias, ciertas entrevistas y ha dicho cosas polémicas y ha refrendado, por ejemplo, su compromiso en contra del aborto. Ha dicho que en una entrevista, con uno de los noticieros más conservadores de los Estados Unidos, dice que al final de cuentas él no le importa la expectativa que la gente tiene de él, no le importa la reacción que provoca sus declaraciones, porque al final de cuentas él tiene una audiencia de uno, y ese uno es Dios. Y uno, insisto, puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser creyente, católico, protestante, evangélico, mormón, musulmán, budista, lo que sea. Pero el ahínco que ha demostrado Ye para resaltar una serie de ideas que definitivamente no van acorde ni con su medio de vida, ni tampoco con el mundo moderno, es francamente admirable. Uno de los comentarios que leí por ahí en las redes en las que ha promovido un poco este conflicto, este nuevo conflicto de esta persona que, insisto, yo admiro, me llamó mucho la atención porque decía, a mí me gustaría tener esas convicciones. Y la pregunta obvia que se me vino a la mente es, bueno, ¿qué es lo que te limita para tener esas convicciones? ¿Qué es lo que no te permite desarrollar una personalidad tan magnética como Kanye? Porque también es cierto que, más allá de que, insisto, esas convicciones quedan intactas, incluso con el personaje, incluso con la historia, el bagaje de Ye, más allá de eso también hay que admitir que es una especie de manipulación que tiene muy buenos frutos. Insisto, la lección del día que está basada en este conflicto es: la polémica es la forma más barata de obtener publicidad. Y es algo que creo y es algo que aplico a mi vida, a mi trabajo, a mi vida personal e incluso también a esto que me gustaría que fuera una parte de mi vida profesional también, que es el desarrollo de podcast, en fin. Absclavitud, insisto, es mi primer podcast, pero estoy seguro que vendrán muchos más. Y espero que Absclavitud sea la base para crear muchísimo contenido que tenga esta profundidad. Pero regresando al tema, Ye es muy bien consciente de que, o por lo menos eso a mí me lo parece, que cada oportunidad que la censura de el entorno del mundo del entretenimiento le proporciona es una nueva oportunidad para posicionar un mensaje que creo que él piensa que es superior a su propia existencia, que está al servicio de algo superior. Y por último, del otro lado, también vale la pena analizar un poco de ese entorno mediático. Si hay una característica odiosa de el perfil conservador, incluso cuando yo me considero conservador, si hay algo que me parece que es bastante odioso de una persona conservadora, es
de cómo, por ejemplo, en décadas pasadas, ciertos grupos conservadores eran los que tomaban la batuta para censurar cierto tipo de contenido, para censurar películas que no tenían reparo alguno en aparecer en medios de comunicación, en asambleas legislativas, en donde sea que se les permitiera perpetuar su mensaje, para no permitir que llegaran a las salas de cine cierto tipo de contenido que no les gustaba. Entonces, esa pulsación de censura ya no la encontramos en lo absoluto en los conservadores. Esa es la verdad. Sí que la encontramos en lo que es definitivamente la Inquisición moderna, que es el progresismo. En muchos sentidos, el progresismo se ha convertido en esa club de ancianas intolerantes que van por la vida censurando a las personas que no piensan como ellas, ellos, ellas, y han tomado esa batuta de manera muchísimo más radical. El progresismo en ese sentido es extremadamente conservador. No le gusta en lo absoluto que le cuestionen la vigencia o la importancia de sus ideas. Es decir, es tanto una religión como cualquier otra, porque el progresismo es una devoción, es una religión, que además está instalada en el Estado. Esto no hay que perderlo de vista. Y que además está instalada en las grandes corporaciones mediáticas, en las grandes redes sociales, como lo estamos viendo precisamente con el tema de Ye. Y no hay que perder de vista que esa es la gran objeción de personajes como Kanye, que es que si verdaderamente vivimos en un mundo de, entre comillas, diversidad, esa diversidad tiene que estar a prueba de estúpidos, tiene que estar a prueba de pulsaciones autoritarias, tiene que estar a prueba de agendas inmediatas, de urgencias de políticos, de producciones cinematográficas, de lo que sea. Tiene que estar más allá la idea de libertad de expresión. Y amigas y amigos, nuestro campeón, nuestra lección, nuestro aprendizaje, que ha devenido del titán Kanye West, es precisamente que la libertad de expresión aquí en Absclavitud siempre va a estar por encima de todo. Esto fue Absclavitud. Y como último, una vez más, quiero agradecerles muchísimo haber escuchado este último capítulo de Absclavitud. Les agradecería todavía más que, como siempre, dejes una reseña, le des 5 estrellas, que actives la campana de notificaciones y que compartas en tus redes sociales o con cualquier persona que pueda llegar a disfrutar este contenido. Como siempre, les agradezco muchísimo los correos electrónicos. Les recuerdo que está abierto para comentarios, para mentadas de madre, para lo que ustedes quieran. Absclavitud, appsclavitud, appsclavitud @gmail.com. Y no dejen de visitar también la recién creada, recién salida del horno,
página web de el podcast, que es absclavitud.com. Tengo un blog, tengo también, por supuesto, todos los episodios publicados ahí. Hay contenido, están, por supuesto, ahí todos nuestros enlaces. En fin, les agradezco muchísimo y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.